Buen día. Hola. Buenos días, doctor. Ya, comenzamos en 2 minutos, ¿ok? Gracias. Bueno, ¿se ve? Sí, doctor. ¿Se escucha, no? Sí, ¿Sí? doctor. Ok, bueno, comenzamos. Sí, es un tema muy bonito. Arritmias cardíacas. Comenzamos ya con los temas de síndromes, ¿no? Bien. El tema de hoy es, y mañana pasado más, arritmias cardíacas. Hoy vamos a hacer la parte teórica y el miércoles la parte interpretación del electrocardiograma y arritmias. Bien, tomen en cuenta, siempre los textos oficiales son Argente, la última edición, por supuesto. Ya es un libro muy bueno, es aconsejado. ¿Ya? En el electrocardiograma, el electrocardiograma de Noel Ramírez, que es electrocardiografía clínica, yo diría que es un libro oficial en la facultad, tanto para tercer o cuarto año y todos los años que se lleve clínica médica o medicina interna. Electrocardiograma, ¿ok? Bien, entonces, entre otros libros, está Electrocardiografía de Castellanos, de Surawiz, ¿ya? De Marriott, y la arritmia cardíaca de, escuchen bien, de Noel Ramírez también, ¿ya? Aquí estoy de coautor, escribo 2 o 3 capítulos yo, ¿ya? Arritmias cardíacas de Husar, de Iturralde, de Cipes, de Silvia Tan de Vélez, etcétera, ¿no? De Jorge González Olgaray. Son textos de consulta para este tema, ¿no? Entonces tomen en cuenta, ¿listo? Son los mejores libros de electrocardiografía y de arritmias que existe en la literatura actual, tratándose de arritmias cardíacas y cardiología. Bien. Ustedes ya conocen esta figura, ¿cierto? El corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿cierto? Entonces, para las arritmias cardíacas, acuérdense 2 cosas importantes en la figura. Uno, la conducción eléctrica del corazón, ¿no? Fíjense, nace los latidos automáticos a nivel del nódulo sinusal, el marcapaso, ¿cierto? A través de haces internodales viajan el estímulo o la despolarización y confluyen hacia el nódulo auriculoventricular y de ahí pasa a través de haz de His, tronco de las de His, hacia las otras cavidades a través de 2 ramas, ¿no? Rama derecha, rama izquierda. Rama derecha es delgado, largo para el ventrículo derecho. Rama izquierda es corto, grueso, que se divide en 3 ramas, acuérdense. Anterior superior, posterior inferior y las septales, ¿ya? Entonces, ¿por qué subrayo con rojo? Esto significa que las arritmias también pueden ser supraventriculares, pues están por encima del tronco de las de His, pueden ser ventriculares, que están por debajo, ¿ya? Arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares. Y la vía de conducción nos sirve para ver los bloqueos por reentrada.
¿Ok? Ya. Como ven aquí, el sistema de conducción está formado por tejido miocárdico especializado que genera y conduce impulsos. Aquí tenemos un resumen: nódulo sinusal, haces internodales, el Bachmann-Jannes, el Wenckebach y el Torel, ¿no? El nódulo auriculoventricular, tronco del haz de His, rama derecha e izquierda del haz de His y luego las fibras de Purkinje, donde termina la despolarización. Bien, por anatomía sabemos que el corazón tiene dos tipos de células, ¿cierto? Las células miocárdicas, que son los contráctiles, de respuesta rápida desde el punto de vista eléctrico o electrofisiológico. Requieren de un estímulo para excitarse y contraerse, que es el nódulo sinusal, que es automático, ¿cierto? Las células automáticas específicas o de respuesta lenta no requieren de estímulo externo, son automáticos que nacen por su cuenta, ¿ya? Que son de excitación y de conducción. Fíjense la despolarización y la forma que adquieren las células rápidas o células musculares ¿no? Del corazón. Esta es la forma como se manifiesta en un trazado, y las células lentas o células de marcapaso también, ¿no? Fíjense la forma de trazado, que la despolarización que produce las ondas, ¿ok? Tienen que saber algunos términos ustedes referente a la electrofisiología. ¿Qué es inotropismo o contractilidad? Significa que genera tensión muscular, es el estado inotropico o capacidad de contraerse el corazón. Cronotropismo, automatismo, son células de marcapaso. Esto se refiere a que todos los nódulos sinoauricular y auriculoventricular. Plasmotropismo, excitabilidad, genera potencial de acción, ¿cierto? Conductividad, capacidad que tienen las células especiales de conducir un estímulo generado en un nodo sinusal y termina en células de Purkinje. Refractariedad es el estado de reposo, donde las células están en descanso, en reposo en el miocardio. Otra cosa, cuando hay un estímulo se despolariza, ¿cierto? Entonces, esa despolarización tiene fases. Despolarización significa que el estímulo ha llegado a las células donde hay apertura de canales de sodio para su ingreso dentro de la célula, ¿no? Cambia de carga. La repolarización, luego, una vez que termina el voltaje, la despolarización, viene la repolarización, ¿ya? Que tiene tres fases. La repolarización inicial, por cierre de los canales de sodio, apertura de canales de potasio, ¿no? Luego la meseta, fíjense acá, esta meseta, ¿ya? Donde la apertura de canales de calcio para su ingreso hacia las células y cierre de canales rápidos de potasio, ¿no? Luego viene la repolarización rápida, cierre de canales de calcio, apertura de canales lentos de potasio, ¿ya? Y luego tenemos acá abajo potencial de membrana de reposo, donde empieza, digamos, fase de reposo, donde hay equilibrio iónico transmembránico. Acuérdense bien, el movimiento electrolítico de sodio, potasio, calcio, etcétera, a través de la membrana se produce gracias a su equilibrio, más que todo gracias a las bombas de sodio, potasio y calcio en la membrana. Ya, ahora, normalmente, cuánto origina los latidos, las diferentes estructuras del corazón? Nódulo sinusal por minuto generalmente dispara de 60 a 100 latidos por minuto. Nódulo auriculoventricular, 40 a 55 latidos por minuto. Haz de His, 40 latidos por minuto. Y fibras Purkinje, 35 latidos por minuto. Generalmente 30 a 35, pero a estas alturas, si es que no funcionan los nódulos sinusal auriculoventricular, ya existen problemas de latido o de frecuencia cardíaca del corazón. Uno ya necesitaría, digamos, marcapaso. Ya entrando al tema, dentro de la semiología de las arritmias, ¿no? Dentro de los síntomas que hacen sospechar una arritmia cardíaca, ya sea taquiarritmia o bradiarritmia, cuando hay taquiarritmia principalmente vamos a encontrar palpitaciones, síncope, son los dos síntomas preferentemente los que más se presentan, ¿no? Dolor, precordalgia, disnea, muerte súbita. Por supuesto, al mismo tiempo puede venir o directamente venir paciente con mareos, palidez, astenia, debilidad
y precordalgias, ¿no? Típicas en este caso, no atípicas en este caso, pero de origen cardiovascular. El examen físico, entre los signos, tenemos pulso arterial, pulso venoso, a la auscultación hay arritmia, bradiarritmia, taquiarritmia, pulso bajo o acelerado o irregular, y por electrocardiografía sí evidenciamos qué tipo de arritmia es, viendo que es una taquiarritmia o es una bradiarritmia. Frecuencias cardíacas altas o frecuencias cardíacas bajas, regulares o irregulares, ¿no? Bueno, cuando ya entramos a la clasificación, categorías de signos y síntomas, tenemos 4. Clase 1 es un paciente asintomático o limitado directamente a leves palpitaciones, donde generalmente ocurre cuando hay taquiarritmias, ¿no? Clase 2, existen mareos, aturdimiento, precordalgia, disnea, etcétera, ¿no? Clase 4 ya es un paciente que presenta el cuadro sincopal, hay una disfunción orgánica cerebral, déficit en la circulación, déficit de flujo neuronal. Clase 4 ya es una persona que ya presenta muerte súbita o arritmias severas. Entonces, dentro los signos o dentro del examen físico cardiovascular, vemos a la inspección pulso arterial, lo que llamamos baile arterial. Pulso venoso, onda A en cañón, latidos anormales, regulares o irregulares. A la palpación observamos déficit de pulso, en algunos casos, choque de punta acelerado o no se aprecian en la mayoría de los casos cuando hay bradiarritmias, impulsos anormales, que se refiere más que todo a extrasístoles ventriculares, ¿no? La auscultación, alteración del ritmo, taquiarritmia o bradiarritmias, ¿no? Taquiarritmia, bradiarritmias, dependiendo con qué frecuencia y regularidad está el pulso. En el pulso arterial, entonces, hay que ver ciertas características, ¿no? Al examen físico, la frecuencia, la regularidad, la igualdad, la simetría en ambos, o sea, en ambos lados del cuerpo, la tensión, vamos a ver más luego, la amplitud y la simetría, más que todo, al tomar el pulso arterial en ambos lados. Si hablamos de frecuencia, ¿no? Para el pulso, hablamos de taquifigmia y bradifigmia. Taquifigmia cuando es mayor de 90 a 100 pulsos por minuto. Bradifigmia cuando es menor de 50 pulsos por minuto, ¿no? Taquicardia, que hay que diferenciar, entonces se refiere a latidos por minuto, o bradicardia, que en algunos mencionan también esta terminología, pero lo correcto es que se hable de taquifigmia y bradifigmia. Bien, si estos latidos son mayor de 90 o menor de 50, siempre hay que hablar que pueden ser regulares o irregulares. En caso de regulares hablamos de taquicardias supraventriculares, ¿no? Cuando es por encima del haz de His, ¿no? Irregulares, taquicardias supraventriculares como la fibrilación auricular, aleteo, etc. Y algunos bloqueos asociados a trastornos de ritmo. La auscultación en caso de bradicardias, de igual manera, bradiarritmias o taquiarritmias, ¿no? Las bradiarritmias pueden ser supraventriculares de igual manera o bloqueos cuando son ventriculares, intraventriculares o auriculoventriculares. Y cuando son irregulares, pensar una bradiarritmia supraventricular, FA de baja respuesta ventricular, y algunos bloqueos auriculoventriculares pueden ser de segundo o tercer grado. Bueno, ¿qué son arritmias cardíacas? Son trastornos o desórdenes en la actividad eléctrica del corazón que conducen a una pérdida del ritmo normal del corazón, ¿no? Que pueden ser rápidas, como las taquicardias, lentas como las bradicardias, o también pueden ser por alteraciones en el ritmo y en la conducción, o ambos, o mixtas, que vamos a ver más luego, que pueden ocasionar diversos signos y síntomas, inclusive causar complicaciones como ser un cuadro sincopal, muerte súbita, insuficiencia cardíaca o secuelas neurológicas severas, ¿no? De diferente grado o intensidad. Dentro de las causas existen congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas, los más importantes son la displasia arritmógena del ventrículo derecho, síndrome de Brugada, con frecuencia se ve, las taquicardias polimorfas catecolaminérgicas, dependientes del
adrenalina, noradrenalina, síndrome de QT largo y síndrome de QT corto. Son arritmias que se manifiestan en los niños que son de origen congénito. Es relativamente frecuente y más que todo en Europa y en algunos lugares de Asia también, ¿no? Entre las causas cardíacas tenemos causas cardíacas y no cardíacas. Ejemplo, la cardiopatía hipertensiva, enfermedad coronaria, los síndromes coronarios pueden producir arritmias supraventriculares ventriculares, las miocardiopatías, principalmente las hipertróficas, las sensitivas y las dilatadas, enfermedades valvulares, las severas principalmente, pericardiopatías, ¿no? Principalmente las pericarditis, enfermedades tromboembólicas, las congénitas, ya sean septales o con Schutt-Sinsud, o cianógenas o acianógenas, fármacos, principalmente los diuréticos y algunos antiarrítmicos que actúan a nivel de postpotenciales. Trastornos electrolíticos, principalmente sodio, potasio y calcio. Enfermedades metabólicas como la de tiroides, diabetes, etc. Anemias, enfermedades psicosomáticas, los síndromes ansiosos depresivos, principalmente gente joven. Factores sociales, cor pulmonales crónicos, generalmente producen las taquiarritmias supraventriculares, enfermedades esclerocálcicas fibróticas que llamamos por la edad, fibrosis de tejido conectivo y el sistema de conducción en caso de colagenopatías, posintervencionismo y poscirugía cardíaca. Son causas más importantes que pueden producir arritmias cardíacas. Dentro de las congénitas, lo que actualmente se llama canalopatías, son el síndrome QT largo congénito, el síndrome QT corto congénito, Brugada es frecuente, las taquicardias ventriculares paroxísticas catecolaminérgicas, la fibrilación ventricular idiopática, repolarización precoz, ¿no? Repolarización precoz maligna ventricular, son los que producen en la mayoría de los casos arritmias malignas y o muertes súbitas en gente joven principalmente. Responsables de la mayor parte de las arritmias hereditarias y de un elevado porcentaje de muertes súbitas cardíacas no asociadas a cardiopatías estructurales. Alguna vez debe escuchar que gente joven fallece en forma brusca, ¿no? Por muerte súbita. Bien, las arritmias tienen muchas causas, ¿no? La hipoxia principalmente es la causa número 1, las isquemias, la irritabilidad por ciertas sustancias o condiciones orgánicas de cada persona, la estimulación simpática producen las taquiarritmias, las enérgicas, algunos fármacos, las alteraciones electrolíticas, como principalmente potasio y calcio. En caso de bradicarias, los bloqueos, Chagas en nuestro medio muy frecuente, y principalmente las dilatadas, ¿no? Dilatadas del miocardio. ¿Cómo se clasifican las arritmias cardíacas? Por su frecuencia, las taquiarritmias y las bradiarritmias, frecuencias cardíacas altas y o frecuencias cardíacas bajas, regulares o irregulares. Por su origen pueden ser supraventriculares y ventriculares. Por su mecanismo de producción, ¿no?, de las arritmias, tres variedades, ¿no? Alteraciones en el automatismo u origen de los latidos, alteraciones en la conducción por reentrada o los bloqueos, las alteraciones por actividad gatillada o postpotenciales en la fase de repolarización rápida. Bueno, es lo mismo, pero aquí hay que agregar lo que llamamos si pueden ser regulares o irregulares, ¿ya? Según su regularidad. Bien, casi parecido. Por su origen sabemos, supraventriculares, ventriculares, ¿cierto? En función de su origen, si se origina en la parte del nódulo auriculoventricular, haz de X por encima, o en los ventrículos. Por su frecuencia, las taquicardias, taquiarritmias o rápidas, las lentas bradiarritmias, ¿no?, en función de la frecuencia cardíaca. Modo de presentación, pueden ser agudas paroxísticas o crónicas. Y también estas arritmias, de acuerdo a, pueden ser supraventriculares, que son de
QRS ancho o ventriculares QRS angosto es de supraventriculares, QRS ancho de ventriculares, ¿no? Puede ser de inicio rápido y terminación también, paroxísticas o permanentes crónicas, ¿no? En cuanto al impulso, sabía muy bien, ¿no? Supraventriculares, ventriculares, taquiarritmias, bradiarritmias, regulares e irregulares, ¿cierto? Bien. Ahora, en cuanto al mecanismo de producción de las arritmias que se clasifica desde el punto de vista fisiopatológico, hemos comentado ahí hace un momento, trastorno de formación de impulsos, o sea, dónde se origina, cómo se origina, ¿no? Por trastornos del automatismo, generalmente a nivel del nódulo sinusal, que puede ser normal taquibradi o alterada o anormal. Trastorno de conducción de impulsos son los famosos bloqueos que son por reentrada, que puede ser anatómica o funcional, ¿no? Macro, micro o reentradas, ¿no? Trastornos de actividad gatillada o desencadenada, que también llamamos postpotenciales. Estos pueden ser postpotenciales precoces o tardíos, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde, en qué parte se origina y en qué fase de la repolarización. Las diferentes formas de producción de las arritmias, dependiendo de si son taquiarritmias o bradiarritmias, cada uno tiene su mecanismo de producción. Ejemplo, las taquicardia sinusal son automáticos, supraventriculares automáticos, y las supraventriculares, algunos pueden ser por reentrada y o asociados al automatismo, ¿no? La fibrilación auricular, por ejemplo, es por reentrada, que es la arritmia más frecuente. El flúter, reentrada, las supraventriculares, ¿no? Y las ventriculares también son por reentrada, taquicardias ventriculares, por ejemplo, torsión de punta inducidas, ¿no? Postpotenciales tempranos a nivel de repolarización rápida, la fibrilación ventricular y la parasistolia es una arritmia relativamente frecuente, tiene dos mecanismos de producción, ¿no? Automatismo y de conducción, ¿ya? Las bradiarritmias pueden ser bradicardia sinusal por trastorno del automatismo y los bloqueos que son de conducción por reentrada, principalmente, ¿no? Aquí tiene la localización de cada las arritmias, su mecanismo de acción y dónde se origina. Bien, ya entrando a la clasificación casi en general, las arritmias se clasifican en trastornos de ritmos, de conducción y las mixtas, ¿cierto? Las mixtas. Las de ritmo, taquiarritmias, bradiarritmias, estas pueden ser supraventriculares, ventriculares y estas regulares o irregulares. Los trastornos de conducción son los trastornos de conducción auriculoventriculares, los bloqueos AB, intraventriculares que son bloqueos de rama, derecha e izquierda, y las intraventriculares, derecha e izquierda, y los de vía aberrante, Wall-Parkinson-White, Longanon-Levy y el Mahaim. Y trastornos mixtos o combinados pueden ser un trastorno de ritmo con trastorno de conducción, asociados ambos, ¿no? De ahí que las taquicardias pueden ser supraventriculares, ventriculares, como la taquicardia sinusal, la paroxística, la aletea, flúter, fibrilación auricular, etc., son de ritmos acelerados, regulares o irregulares. Mientras las ventriculares son ritmos con QRS ancho, extrasístoles ventriculares, las taquicardias ventriculares, la fibrilación, torsión de punta, sostenida o no sostenida, etc., ¿no? Diferentes formas de clasificar las taquiarritmias. Las bradiarritmias, de igual manera, bradicardia sinusal, enfermedad no sinusal, los bloqueos sinoauriculares, los bloqueos auriculoventriculares, que pueden ser de diferente grado, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, que vamos a ver en los trazados mejor. Bien, también la otra forma de entender mejor las arritmias son las taquiarritmias que llamamos, cuando las alteraciones provocan ritmos rápidos, taquicárdicos, adelantados o extrasístoles. Las bradiarritmias son de pulso lento, bradicárdicas o retrasadas, escapes o extrasístoles, ¿cierto? Bien, por su origen, entonces, fíjense, ¿a qué llamamos supraventriculares? Las arritmias que se originan en las aurículas y en el nódulo auriculoventricular. Ventriculares son alteraciones que se originan por debajo del nódulo auriculoventricular o hasta GIS en la masa muscular, ¿no?
Las supraventriculares, desde extrasístoles supraventriculares, fibrilación auricular aguda crónica, aleteo, las taquicardias auriculares paroxísticas, las supraventriculares y el Wolff-Parkinson con vía aberrante. Las bradiarritmias, bradicardia sinusal, bloqueos sinoauriculares, las pausas sinusales, ¿no? Entonces son importantes comentar de aquello, las arritmias de la unión AB, los bloqueos auriculoventriculares, puede ser de tipo 1, tipo 2, que conducen por vía aberrante, tercer grado, ¿no? Son los grupos de arritmias o de origen con frecuencia bajas de menos de 60 o 50. Las taquiarritmias ventriculares, desde extrasístoles ventriculares, en electro, todos esos nombres vamos a ver en electro, en la próxima clase. Extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular monomorfa, sostenida o no sostenida, ventrículas polimorfas de diferente forma, como la torsión de punta, la bidireccional y la fibrilación ventricular. Las bradiarritmias ventriculares, ritmos supraventriculares lentos o nodales, con bloqueo o sin bloqueo, conducciones o respuestas variables, y los bloqueos AB de diferente grado. Pueden ser, ¿no?, de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? La bradicardia sinusal, los bloqueos AB de segundo tipo, MOVITS 2, tercer grado, etc. Bien, ya viendo de acuerdo a la frecuencia de presentación en nuestro medio, las arritmias sinusales, las taquicardias son frecuentes, taquicardias sinusales, arritmias auriculares, arritmias de la unión sin ondas P, la fibrilación auricular, flutter y disfunción del nódulo sinusal. Son las arritmias más frecuentes, las de supraventriculares en nuestro medio. Dentro de las arritmias ventriculares, extrasistolia ventricular, parasistolia ventricular, relativamente frecuente, dos mecanismos de origen, ¿cierto? Automatismo y la reentrada. Taquicardia ventricular, fibrilación auricular y el aleteo ventricular. Un poco ya resumiendo la clasificación de las arritmias, tenemos los que son de anomalías en cuanto a la frecuencia, las taquiarritmias, bradiarritmias, en cuanto al complejo QRS estrecho y ancho, regularidad, de ritmo regular, de ritmo irregular, los de ausencia o presencia de onda P, ¿no?, o la deformidad de la onda P, alteraciones en relación al PQRS, principalmente están los bloqueos, ¿no?, con PQRS constante o variable o ausencia. En cuanto al ritmo cardíaco alterado principalmente, ya sea aguda o crónica, tenemos la fibrilación ventricular. Cuando no hay ausencia o hay ausencia de ritmo, en electro vemos nosotros una línea, es lo que llamamos asistolia. Entre las causas precipitantes en sí de las arritmias cardíacas tenemos las infecciones, ya las endocarditis o las sistémicas, pueden producir generalmente las taquiarritmias, cuando es severa ya crónica, las bradiarritmias. El infarto agudo miocárdico, problema coronario, las arritmias cardíacas supra o ventriculares orgánicas, las crisis hipertensivas, problemas respiratorios como es la hipertensión pulmonar o tromboembolia pulmonar, problemas hematológicos como las anemias, ¿no?, estados de alto gasto cardíaco, hipertiroidismo, el embarazo, las anemias, las fístulas, ejercicios excesivos y factores ambientales y los trastornos emocionales de las personas, generalmente en gente joven, exceso de los edemas, ¿no?, principalmente exceso de sodio en el cuerpo, las endocarditis infecciosas del endocardio, las miocarditis, ya sean virales, chagásicas, inmunológicas, etc., producen las taquicardias generalmente supraventriculares, ¿no? El incumplimiento, digamos, de terapia antiarrítmica y algunos fármacos estimulantes o que actúan como la adrenalina, noradrenalina, produciendo las arritmias o hiperactividad del simpático. Bien,
¿Cuáles son las consecuencias de las arritmias? Primero, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el flujo sanguíneo a diferentes órganos, principalmente el cerebro, ¿no? Tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias y los bloqueos y los trastornos mixtos. Cualquiera sea de estas, las bradiarritmias, taquiarritmias o los bloqueos y los trastornos mixtos, disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen el flujo sanguíneo, de ahí vienen las manifestaciones, los signos y síntomas de las arritmias cardíacas. Bien, ¿qué manifestaciones? Principalmente síncope o desmayos, palpitaciones o golpeteos, mareos y muerte súbita. 4 manifestaciones más frecuentes de las arritmias cardíacas. Puede estar asociado al mismo tiempo o simplemente con dolor torácico, debilidad, palidez, disnea o con insuficiencia cardíaca. Bien, existen ciertas manifestaciones un poco ya por sistémicas, ejemplos neurológicas, las lipotimias, el síncope, trastornos de personalidad leves, pérdida de memoria, dolor de cabeza, irritabilidad y sudoración excesiva en muchos de los pacientes. Cardiovasculares, angina típica atípica, disnea, palpitaciones, edemas, muerte súbita, ¿no? Son manifestaciones cardíacas puramente, ¿ya? Cardiovasculares. Las renales, hiperacemia con aumento de nitrogenados y la oliguria en algunos casos, poliuria también puede manifestarse en algunos casos de hiperactividad simpática. Luego, ahora ya yendo a las últimas presentaciones, las arritmias cardíacas, ¿no? Se presentan en pacientes graves dependiendo principalmente de 2 factores. Alteración de los mecanismos patogénicos intrínsecos del corazón o como factores secundarios, coadyuvantes o de origen, los que originan las arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, cuando vemos nosotros alteración del ritmo o algún bloqueo en todo paciente, ya sea clínica o electrocardiográficamente, debemos plantearnos las siguientes preguntas en forma general. ¿Cuál es el riesgo vital inmediato de la arritmia? Es una arritmia supraventricular, arritmia ventricular, puede ser maligno, benigno, fisiológico, patológico, etc. ¿Qué repercusión hemodinámica tiene ese paciente? Hay compromiso de la presión arterial, hay compromiso del sistema nervioso central, hay compromiso renal, hay compromiso respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces, presión baja, presión alta, mucha arritmia, regular, irregular, etcétera. Mayor de 100, menor de 50 latidos por minuto. Es posible identificar y tratar la causa. Ejemplos, las taquicardias sinusales en hipertiroideo, ¿no? Es una taquiarritmia supraventricular por causa de hipertiroidismo. Hay que frenar, ¿no? Quitar las hormonas o antitiroideos, ¿no? En caso de fiebre, por ejemplo, bajar la fiebre y mejorar la arritmia. Es necesario iniciar medidas terapéuticas inmediatas en algunos casos. Ejemplo, cardioversión, farmacológica y eléctrica son formas de tratar cuando son arritmias severas, ya sean supra o ventriculares. El tratamiento debe conllevar complicaciones derivadas de efectos secundarios o indeseables, ¿cierto? Entonces, no todo tratamiento también es curativo. A veces son paliativos, ¿no? Para poder tratar ya sea eléctricamente o farmacológicamente. Farmacológicamente las taquiarritmias, ¿no? Las bradiarritmias no existe tratamiento farmacológico, implante marcapaso. Las taquicardias, sean ventriculares, supraventriculares, cuando no revierten con medicación o gente joven que no quiere tomar medicación, hay que hacer el estudio electrofisiológico y poder, digamos, o ver la posibilidad de hacer una ablación, que es quemar una vía aberrante o una vía de conducción accesoria, quemar y tratar de esa manera definitivamente la arritmia. ¿Cuál es el pronóstico de la arritmia? Es muy importante ya al principio evidenciar el tipo de arritmia,
y ver si es una arritmia para tratamiento médico o tratamiento intervencionismo, ¿no? Sea ablación o implante de marcapasos. Bien, ahora, ¿qué estudios es lo que se debe hacer cuando vemos arritmias cardíacas en cualquier paciente, joven, mujer, adulto, etcétera, ¿no? Siempre evidenciar laboratorio, pedir laboratorio. Ya puede ser un diabético, problemas tiroideos, problemas de electrolitos, etcétera. Plaquita de tórax, si estamos viendo un paciente joven, paciente con cardiomegalia o fibrosis pulmonar, etcétera, el electrocardiograma es mandatorio, ¿no? Es mediante electro, es lo que hacemos el diagnóstico de la arritmia. Cuando hay dudas en electro, siempre se debe pedir un estudio Holter, ¿no? Puede ser 24 horas, 72 horas, etcétera, o hay electros implantables que duran a veces meses. Ver la morfología y la estructura del corazón a través de ecocardiografía Doppler para ver cavidades, función ventricular, etcétera. El estudio electrofisiológico es lo último, cuando hay arritmias malignas, arritmias un poco difíciles de diagnóstico, hacer electrofisiología, ¿no? Al mismo tiempo de hacer estudio de electrofisiología se puede hacer ablación, ¿no? Y otros estudios que resonancia magnética, que está usando bastante con frecuencia, cateterismo cardíaco, etcétera, etcétera, son estudios invasivos que está indicado en caso de arritmias no diagnosticadas o de difícil diagnóstico. Bien, el electrocardiograma es mandatorio. Fíjense, fíjense, electrocardiograma es un estudio de rutina, ya no es de especialidad tampoco, no, es de rutina. Es decir, los que egresan de medicina, todos los médicos debemos saber electro. El 60-80% de la gente adulta la muerte es por causa cardiovascular. De esos, el 60% es problemas coronarios, ¿ya? Con sus arritmias. Por tanto, electro debemos saber todos. Y en semiología debemos saber electro, ¿no? Y cuarto año, casi todo el primer parcial es electro, ¿no? Cuarto año. Por tanto, electro es muy importante, ¿ya? Electro de reposo convencional, electro del ejercicio, prueba ergométrica, ambulatorio Holter, invasivo electrofisiológico. Entonces, bueno, esas son todas las indicaciones del electrocardiograma, ¿ya? Trastornos de ritmo, bloqueos, agrandamientos, hipertrofias, equilibrios electrolíticos, documentación si hay isquemia, lesión, infarto, eje eléctrico, trastornos electrolíticos trastornos por fármacos, corrobora el diagnóstico de algunas patologías, monitoreo continuo en diferentes situaciones clínicas, ambulatorios o en salas de cuidados intensivos. Fíjense, tenemos esta semana un curso de la Sociedad de Cardiología, ¿no? Miércoles, jueves y viernes. El miércoles se lo voy a pasar. La ficha es en la facultad en Auditorio Azul. Todas estas cosas, todos estos, lo que están viendo, todo lo que es electro, es que se va a dar los 3 días de los que puedan, están invitados a inscribirse o asistir ya este miércoles, jueves y viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es una buena oportunidad para ustedes que puedan asistir a este curso, ¿no? Bien, ¿cómo es que inicia, cómo se registra en papel milimétrico, ¿no? Nódulo sinusal, estímulo nódulo sinusal, despolariza las aurículas, onda P, hay una pausa a nivel nódulo auriculoventricular, que es el segmento PR, luego despolariza los ventrículos formando el QRS y luego el segmento SP y la repolarización ventricular. Es así como se registra el electro en papel milimétrico, los trazados, las ondas o los complejos del trazado electrocardiográfico. Fíjense, todos los componentes de la electrocardiografía, onda P, segmento PR, intervalo PR, complejo QRS, segmento ST, onda T, intervalo QT, segmento TP y RR, ¿no? Entonces, es un esquemita que tienen, ¿no? Ondas P, segmento intervalo PR, complejo QRS, el segmento ST, la repolarización ventricular onda T. Onda P, agrandamientos, sobrecargas auriculares,
derecha-izquierda, aquí es donde se producen los bloqueos, ¿no? Intervalo OPR y las hipertrofias y los infartos en QRS y los bloqueos intraventriculares. En el segmento ST, las isquemias, las injurias o los infartos, ¿no? En el T, las isquemias y trastornos electrolíticos, ¿no? Bien, ya creo que ya vamos a ir terminando. Las ondas P, los intervalos, complejo QRS, segmento ST y las ondas T, ¿no? Son diferentes manifestaciones electrocardiográficas, cada sector, cada segmento, cada onda, o tiene su significado en función a su despolarización. Bien, ahora, los valores normales tienen aquí, de igual manera, esto les sirve, lo que estamos repasando en estas últimas láminas, ya les sirve para poder ver en electrocardiografía, la próxima clase. Bien, es la forma como uno debe leer electrocardiografía. Primero el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje, la onda P, segmento o intervalo PR, complejo QRS, segmento ST, QT, onda T y la onda U, en algunos casos tiene su significado. Y la frecuencia cardíaca se saca principalmente cuando es ritmo regular. Normalmente se cuenta 300 entre el número de cuadraditos, ¿no? Fíjense bien. 300, aquí hay dos complejos, ¿cierto? De un complejo a otro, dos cuadraditos. 300 entre 2, 150. 300 entre 4, aquí hay 4, 75, ¿no? 300 aquí, 1, 2, 3, 4, 5. 300 entre 5, 60 latidos por minuto. Aquí hay 6, 300 entre 6, 60 latidos por minuto. Esto es en ritmo regular. En ritmo irregular, lo que habitualmente se traza es un D2 largo, ¿ya? D2 largo. Entonces, fíjense, tomen en cuenta acá, de un complejo QRS, cuenten 30 cuadraditos pequeñitos. 30 cuadraditos pequeñitos, cuentan los espacios, y los espacios, digamos en este caso, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 espacios. 7 divídenlo por 10, es la frecuencia, ¿ya? Es constante. 70 por minuto, ¿cierto? Bien, entonces el eje es tan sencillo, hay que conocer en el electrocardiograma, por supuesto, las 12 derivaciones, ¿no? Derivaciones estándares o sagitales, bipolares de 1, de 2, de 3, las aumentadas unipolares, ABR, ABL, ABF, y las precordiales, por supuesto que son transversales, ¿no? Entonces, y las precordiales, fíjense los espacios, y el eje es importante porque nos ayuda, digamos, a definir algunas desviaciones del corazón. La dirección principal de propagación de la onda es por ascenso ventricular en el plano frontal, ¿ya? Lo normal es que vaya de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de base hacia la punta, ¿no? El truco es para sacar el eje, es tomar en cuenta dos derivaciones, de 1 con ABF, una bipolar y una monopolar, ¿ya? De 1 y ABF. Fíjense, aquí está. Si el D1 es positivo, ABF positivo, el eje es normal. Si el D1 es positivo, ABF negativo, desviación a la izquierda o eje de hemibloqueo anterior izquierdo. Si el D1 es negativo y ABF positivo, desviación a la derecha o hemibloqueo posterior izquierdo e hipertrofia ventriculares, patologías pulmonares. En desviación a la izquierda, coronariopatías, hipertrofia ventriculares, bloqueos de rama izquierda. Si el D1 es negativo, ABF negativo, es desviación extrema. Fíjense acá, ¿ya? Desviación extrema, el eje está desviado a la extremo derecha o extremo izquierdo, ¿no? Es sencillo sacar el eje, ¿ya? Fíjense acá, lo normal es en este cuadrante, entre el 0 y 90 grados, desviación a la derecha, cuando es a menos, hacia el lado izquierdo, hasta menos 90, y derecha hasta 150 grados, mayor a más 90 grados. Bien, ¿para qué nos sirve o qué es lo que debemos ver? Si ya viendo la frecuencia cardíaca por electro, si es taquicardia o bradicardia, taquiarritmia o bradiarritmia. Ritmo, regular o irregular. Las ondas P existen o no existen. Si existen, entonces si es sobrecarga auricular o derecha, ¿no? Complejo QRS, estrecho o ancho. La relación de PQRS es corto, o el Parkinson-White, prolongado, bloqueo AB o variable, ¿no? Bloqueo AB completo. ST
si está arriba o está abajo, dependiendo si es infarto, sobrecarga, etcétera, ¿no? El eje es normal, a la izquierda, derecha o extrema. La sonda P, negativa o picuda alta o ancha, ¿cierto? Son diferentes formas de interpretar en electrocardiografía. Vemos la próxima clase. En cuanto a problemas coronarios, siempre saber diferenciar qué cara estamos viendo en electro, cara anterior, cara posterior, cara lateral, etcétera, ¿no? En función a las derivaciones para ver el infarto, isquemia, localización del infarto, isquemia por electrocardiografía, ¿no? Ejemplo, tenemos un electro normal con sistema de conducción intacto, es un electro super normal, ¿ya? Con eje normal. Es otro electro normal, ¿ya? Así tienes un electro normal con todas las características ya mencionadas. Bueno, ya en la próxima clase entramos a ver, digamos, todas estas, lo que estamos viendo en electrocardiografía, ¿listo? Los trastornos, las taquiarritmias, bradiarritmias, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, supraventricular ventriculares, si son regulares, irregulares, los bloqueos vamos a ver, tanto auriculoventriculares, 1, 2, 3, intraventriculares, rama derecha, rama izquierda, las fasciculares, las vías aberrantes o el Parkinson-White, Longano-Lewy, Mannheim, ya vayan leyendo un poquito para interpretar ya los electros con más facilidad, ¿no? Trastorno de conducción, los bloqueos auriculoventriculares, primer grado, segundo grado, Movich, Wenckebach, tercer grado, intraventricular rama derecha, rama izquierda, hemibloqueos anterior, septal y posterior. Ojo, el libro de Noel Ramírez, yo les aconsejo tenerlo, ese libro. Les aconsejo 100%, porque les sirve para este año, para el próximo año y toda su vida. Es el libro que yo conozco, de los 65 libros que yo tengo, el libro más completo para ustedes y también para cardiólogos clínicos, etcétera, es el Noel Ramírez. Es un colega que egresó en San Simón, se dedicó a hacer el libro muy completo. Es el único libro que trae esta terminología actualizada, que es el bloqueo septales, ¿ya? Después tenemos las vías aberrantes. Todos estos, los trazados, vamos a ver la próxima clase. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien duda? ¿Alguien quiere preguntar? Dos comentarios. Para la próxima clase, aprendan lo que hemos hablado hoy. Ya vamos a ir a trazados. Todos los trazados por electrocardiografía, lo que se ve en la vida real. Lo que yo veo todos los días es lo que voy a pasar por los slides, ¿ya? Vamos a interpretar el electrocardiograma. Segundo, les recomiendo este libro. No cuesta mucho, no hay en las librerías. Alan ya le comenté si puede contactar con el autor. Yo hice pedir 10 libros, se me acabaron, tengo 1 o 2. Para los alumnos que son conmigo están comprados y por los de cuarto están pidiendo bastante, ¿no? Y tercero, último, les invito al curso de electrocardiografía de la Sociedad Boliviana de Cardiología este miércoles, jueves y viernes, que vamos a ver todo lo que hemos hablado de electrocardiografía, todos en lo posible, por cardiólogos. Este miércoles, jueves y viernes, de 6 a 8 en la Facultad de Medicina, Auditoria Sur, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Dudas? Hola. Alan. Doctor, Sí, buen dígame. día, doctor. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Me decía que no había, ya no sé dónde podemos conseguir. Perdón, el contacto ya pasé a Alan, si no, a mis alumnos ya han comprado, si no hay siempre, cuesta barato, es costo de autor, porque en la librería cuesta, creo que hay una librería Marco, creo que se traía, pero cuesta un poco caro, tiene que hacer pedido, ¿no? Esto le sirve toda su vida, ¿ya? Entonces, Alan conocía el contacto, si no, a mis alumnos pueden fotocopiar, no sé, algunas situaciones, ¿no? Bueno, ¿ya? Ok. Alan, ¿estás en la clase? Bueno, Alan es el coordinador de ustedes, ¿no? Bueno, ok. O si no, me llaman, no hay ningún problema. 717-32-23-7.
contacto conmigo, así hacemos pedido o por lo menos fotocopiamos. Bueno, no me gusta mucho fotocopiar, pero bueno, ¿no? 717-32-23-7 o mediante los alumnos que ya están conmigo. ¿Otra pregunta? De todas maneras, yo dejé hace 2, 3 años, 4 años atrás en la biblioteca. ¿Ya? Dejé. Está bien, gracias, doctor. No, por favor. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles a las 6:30, por favor, ¿ya? Vamos a comenzar con trazados directamente. Los trazados más comunes, ¿no? Muy bien. No hay más, si no hay más preguntas, ¿no? ¿No hay más preguntas? Que tengan buen día. Nos vemos el miércoles en la mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.